Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Verdad al Mic. Gracias por estar ahí como cada lunes. Y estamos leyendo, citando y reflexionando sobre la serie del discipulado, como ya saben, que hemos tomado del magazine Table Talk, el magazine perteneciente al ministerio Ligonier en español, y vamos citando y reflexionando sobre un tema que merece total atención de nuestra parte, como es este tema, ¿no? El discipulado. Como ya saben también, el propósito de esta serie es que podamos definir si somos discípulos o simplemente somos cristianos. Si querés entender lo que estoy diciendo, te recomiendo que escuches nuestro primer podcast, donde hacemos énfasis en este punto. La idea es, vamos a entender si en todo este tiempo nosotros nos hemos constituido como discípulos de Jesús, es decir, personas que después de haber creído en Él como nuestro Señor y Salvador, ahora lo seguimos y aprendemos de Él y nos humillamos para aprender de nuestro Señor, nuestro Salvador, nada más y nada menos que el Dios que creó el universo por su palabra. Y como dice el apóstol Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra es Jesucristo. Y nosotros fuimos llamados a ser sus discípulos, pero quizás hemos pasado mucho tiempo simplemente siendo espectadores de este Jesús, solamente recibiéndolo a Él como nuestro Salvador, pero no como aquel que está para darnos su palabra y que nosotros la guardemos y lo sigamos sus pisadas y así enseñemos a otros. Así que queremos con este episodio, con estos episodios, que reflexionemos realmente si somos discípulos de Jesús, si ese es el deseo de nuestro corazón, y pienso que estos episodios nos van a ayudar a eso. Así que, sin más, el tema que vamos a estar abordando hoy de título lleva Los discípulos adoran a Dios. Citamos y reflexionamos este artículo que escribe el pastor Kjell Borg. Este es un pastor que pastorea una iglesia presbiteriana, ¿sí? Reformada, que está en Winchester, y Winchester está en Kansas. Si tenés el tiempo, el momento, me gustaría que busques esta localidad y veas dónde está ubicada y las características de ella, para que veamos la gloria de Dios en cada rincón de este planeta. Entonces, lo que vamos a hablar es que la adoración a Dios surge de sus discípulos. La adoración a Dios no surge de alguien que no sea discípulo de Cristo. Veamos entonces qué nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. El texto nos dice: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que acá en el cielo lo que ve Juan es una multitud de personas de todo tribu, lengua, pueblo, nación, todos juntos adorando a su Dios, al Dios que les pertenecía, al Dios que era su Dios, que ellos estaban sirviendo, que habían servido, ¿sí? Así que la adoración a Dios surge solamente de quienes son sus discípulos, de quienes le pertenecen a Él. Nadie ajeno a Dios puede adorar a Dios. ¿Y por qué entonces hay gente de cada tribu, lengua y nación adorando a Dios? Bueno, vamos a verlo porque lo dice Mateo 28, versículos 18 y 19. Mateo nos dice así: acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta este momento, Israel se adjudicaba a Dios como propio y único. Este Dios no podía ser Dios de otras naciones. Sin embargo, Jesús resucitado y habiendo recibido toda autoridad del Padre en el cielo y en la tierra, manda a sus discípulos a que prediquen este evangelio, estas buenas noticias a todas las naciones. Dios quiere una familia de todas las naciones y la tiene. Entonces,
El mandato es ir y hacer discípulos de esas naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que Dios nos enseñó por medio de Jesucristo, nuestro Señor, a quien servimos, a quien seguimos. A propósito de esto, el pastor Cale entonces nos dice: la razón misma por la cual Jesús ha dado el mandato del discipulado a las naciones es porque Él desea que gente de cada tribu, lengua y nación se una en una eterna sinfonía armoniosa, adorando al Trino Dios. Ese es el deseo de Dios, esto es lo que vemos y esto es lo que finalmente sucederá, eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros al predicar a este Jesús estamos llamando a gente de todo pueblo, tribu y nación a unirse en una eterna adoración a nuestro Dios. A propósito de esto, el pastor Bo Coughlin escribió un libro llamado Nuestra adoración importa, y allí podemos encontrar que no es lo mismo la forma en la que adoramos a Dios, no es algo que podamos hacer de forma trivial, no es algo que podamos hacer de forma criteriosa propia, sino que es algo que debemos meditar y debemos buscar en la palabra de Dios, cómo se adora a Dios. ¿Sí? Entonces nuestra adoración importa, la forma en la que vamos a la presencia de Dios y lo adoramos importa. Esto no quiere decir que uno pueda ir a la presencia de Dios y adorarlo con un corazón quebrantado porque estás pasando alguna situación difícil, triste, angustiosa. No quiere decir eso. Pero es muy importante nuestra solemnidad a la hora de adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Sea que estemos en el barro o sea que estemos de la mejor manera posible, como este mundo nos permita, la manera en la que adoramos a Dios importa. Es algo importante porque nosotros estamos modelando la forma en la que queremos adorar a Dios, la forma en la que Dios, mejor dicho, quiere ser adorado. Entonces nos sometemos a la palabra de Dios para cumplir con ese mandato, con esa forma, ¿sí? Y esto es muy importante porque las generaciones que vienen atrás ya están viendo la forma en la que vos y yo estamos adorando a este Dios, en la forma en la que vos y yo estamos siendo discípulos de este Jesús, Señor eterno. Entonces es muy importante cómo estamos adorando y sirviendo a este Dios. Entonces, a propósito de la adoración, que si bien hay mucho que decir y muchos detalles más, el pastor Cale nos cita Filipenses capítulo 3, versículo 3. Lo leemos y hacemos un pequeño comentario al respecto. Dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Es importante lo que cita este hombre en este artículo porque había maestros, falsos maestros, que instaban a los filipos a circuncidarse. De esa forma ellos podían mostrar exteriormente que eran pueblo de Dios, y como ellos eran pueblo de Dios, entonces Dios los iba a salvar. No bastaba solamente Jesucristo, sino que ellos debían hacer algo y de alguna forma poner su confianza en su propia carne, en su propia nacionalidad, si se quiere. De alguna forma lo que los judíos estaban diciendo: ustedes tienen que ser prosélitos de Israel para poder tener parte en el reino de Dios. Algo totalmente falso, que Pablo y los demás apóstoles se encargaron de una y otra vez atacar, poniendo fundamento bíblico. Entonces Pablo les dice a los filipos: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús. No nos gloriamos en nosotros, no nos jactamos de nosotros, nos gloriamos en Jesucristo. Él de manera perfecta ha completado la obra que era necesaria para nuestra redención, para nuestra salvación. Nada pudimos hacer nosotros antes, nada podemos hacer ahora. Y eso es importante que tengamos presente. Nada podés hacer para que Dios te salve, o mejor dicho, porque esta es la idea, mantenga la salvación que te ha regalado. Eso es totalmente herejético, eso no es bíblico. Si nada pudiste hacer para que Dios te salve, nada podés hacer para que Dios te mantenga bajo salvación. Dios te ha salvado del principio y lo hará y te sostendrá hasta el final. Pero vos no podés poner tu confianza en otra cosa que no sea Jesucristo. Solamente Jesús salva y Él es suficiente. Ahora, tenemos un serio problema con esto. Muchas veces hacemos y deshacemos cosas con el propósito de que a ver si hoy me gano un lugarcito más en el cielo, a ver si hoy justifico, vamos a decirlo así, mi salvación. No, hermano. Nuestra salvación está garantizada por lo que hizo Jesús en esa cruz.
y nosotros podemos confiar en Él. Y nuestros corazones han sido circuncidados, hemos sido marcados como pueblo de Dios, y eso no hay forma en que algo o alguien nos lo quite. Podemos entonces confiar en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos entender que solo Jesús es nuestro Salvador, que en Él hay salvación eterna, ¿sí? Y entenderlo, eso sería muy bueno. Mejor que eso es pedirle al Espíritu de Dios que tome el Evangelio, que nosotros al mirarlo lo contemplemos y entonces caigamos postrados ante este Jesús que nos salvó y lo adoremos. Hermano, estoy convencido de que nuestra adoración, nuestra forma de adorar a Dios, cómo nosotros vamos cada domingo, cada día de la semana, si se quiere, la forma en la que nos presentamos para adorar a Dios, tiene que ver mucho con cómo entendemos el Evangelio, cómo lo entendimos. Si lo hemos entendido, primeramente, hermanos, si hemos entendido nuestra condición sin Dios, si hemos entendido lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que significó. Entonces, si no lo has entendido, si no lo he entendido, tengo la Escritura, tengo la palabra de Dios que se ha revelado para que lo entendamos y entonces adoremos a nuestro Dios como consecuencia de su obra en nosotros y a favor de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante, porque la forma en la que vos estás adorando a Dios habla de cuánto entendiste el Evangelio. Y tenés que replantearte eso. ¿Cómo estás presentándote delante de Dios a adorar? El pastor Luis Núñez, que a su vez también es director musical de la alabanza de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, que preside el doctor Miguel Núñez, dijo: la adoración es la respuesta de lo que somos, cuerpo, mente y espíritu, a quién es Dios. ¿Cómo está respondiendo nuestro ser a Dios? ¿A quién es nuestro Dios? Debemos que conocer a nuestro Dios para poder adorarlo. Hermano, la superficialidad con la que nosotros adoramos es más regular de lo que nos gustaría admitir. Y eso debe cambiar, hermanos. Eso debe cambiar. Así que esto no es solamente que los discípulos adoran a Dios, sino que hay una forma que está en la Escritura para adorar a Dios. Debe ser de una manera santa, solemne, consciente y desde el corazón, no desde lo superficial. Israel adoraba a Dios desde lo superficial. Y vemos ahí un reto que hay en el libro de Malaquías. Y vemos que el pueblo adoraba de una forma superficial y Dios los reprende por eso. Ellos ofrecían animales en mal estado, débiles, ¿no? Era eso lo que mandaba la ley, pero a ellos les valía lo mismo. Ellos iban y hacían como quien cumple con algo de forma totalmente despreciable para Dios, pero que hablaba del desprecio que ellos tenían para con Dios. Y Dios los reprende por eso. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de ese libro es cuando Dios le dice al pueblo: ustedes vayan y ofrézcanle al príncipe de ustedes, al rey de ustedes, esto que me están ofreciendo a mí, a ver si se los acepta. Y eso es tremendo, hermanos, porque nosotros le damos a este mundo una dedicación mayor y profunda, más de la que se la damos a nuestro Dios, que nos ha salvado, nos ha perdonado y nos está sosteniendo en este momento por la palabra de su poder. Entonces, la superficialidad en nuestra forma de adorar a Dios también debe cambiar. Debe cambiar. Recordemos entonces, los discípulos son los que pueden adorar a Dios. No hay otros. No hay otros. ¿Sí? Así que una característica de un discípulo es que ama a Cristo, lo sirve y lo adora. Hermanos, ¿queremos ser discípulos de Dios? Bueno, los discípulos adoran solamente a Jesucristo. No tienen su confianza en nadie más que no sea Jesús. Y eso es sumamente importante. Para finalizar el episodio de hoy, quiero cerrar con lo que el pastor Cale termina este artículo. Y dice así: el ser un discípulo de Jesús significa renunciar a toda confianza en cualquier cosa fuera de Jesús y gloriarnos en su persona y obra con la melodía de nuestras bocas y corazones. Entonces, eso es un discípulo de Jesús. Alguien que adora a Dios, solamente a Cristo, y no confías en nada fuera de Jesús. No hay otra cosa fuera de Jesús que sea capaz de salvarme, solo Él. No hay otra obra que no sea la de Jesús. Y por supuesto que oramos, por supuesto que deseamos agradar a Dios, pero no para que Él nos salve o para que nos mantenga en salvación, sino porque lo amamos y queremos responder a Él en adoración por lo que Él ha hecho en la persona de Jesús. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy, y
Reflexionemos entonces en este punto, ¿sí? Un discípulo de Jesús adora a Dios y no confía en su carne, no confía en otra cosa fuera de Jesús. Y lo adora con su corazón y lo adora en la expresión de sus labios, ¿sí? Nuestros labios proclaman a Dios, pero que nuestra adoración salga del fondo de nuestro corazón, que no sea algo superficial, algo que sea de los labios hacia afuera y que nuestro corazón esté lejos de Dios. Que eso no nos suceda, hermanos, que eso no nos suceda. Que Dios atraiga nuestros corazones a Él, porque somos sus discípulos. Queremos seguir aprendiendo de Él, queremos seguir honrando su nombre hasta el fin de nuestros días. Y todos los que vengan detrás nuestro puedan ver eso y puedan conocer más al Dios que nosotros adoramos. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí un lunes más. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Seguidnos en nuestras redes, si así te parece, ¿verdad, el Mic? Y muchas gracias una vez más por acompañarnos. Y si este episodio te gustó, te parece que puede edificar la vida de algún otro, compártelo y nos veremos entonces la próxima vez. Muchas gracias. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.